y después salió el problemón. Pues el día de hoy vamos a hablar de cómo el cuerpo avisa antes de que la enfermedad se haga grande y cómo la homeopatía puede actuar antes de que esto se complique. Así que te invito a quedarte, a compartir y dime, ¿escuchas a tu cuerpo o esperas hasta que truene? Comenzamos. Dicen que los chochos no sirven, pero bien que los buscan cuando ya probaron de todo. Bienvenida a Chocheando y Aprendiendo, el podcast donde hablamos de homeopatía sin bata, sin tecnicismos y sin caras largas. Adrián Prado es tu homeópata de confianza y aquí no solo vamos a hablar de homeopatía, también vamos a chochear en vivo. Sí, este podcast se transmite en vivo para que puedas preguntar, opinar y hasta contar tus dudas de homeopatía en tiempo real. Así que prepárate un té, relájate y vamos a chochear un rato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo el horario en el que estés viendo este episodio de Chocheando y Aprendiendo. Bienvenidas a el episodio número 3 de Chocheando y Aprendiendo. Recuerda que aquí hablamos acerca de la homeopatía con la mera verdad, sin choro mareador, pero siempre con un buen cotorreo. Mi nombre es Adrián Prado, soy homeópata de profesión y chocheador de corazón. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, si lo aplicas, puede salvarte de muchos problemas. Cuando los chochos avisan, el cuerpo actúa. Porque sí, en realidad el cuerpo nos manda señales todo el tiempo, pero ¿realmente será que los escuchamos? ¿O nos hacemos los locos hasta que ya es tarde? Pues hoy vamos a hablar justamente de esto y vamos a hablar también de cómo la homeopatía puede ayudarme a detectar y a tratar esos avisos que me envía el cuerpo antes de que se conviertan en enfermedades graves, perdón. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, sírvete tu café, ponte un té, tómate un helado, lo que quieras, porque hoy el calor está, pero si bien bueno, incluso tómate tus chochos y vamos con este tema tan interesante. Pues bueno, fíjense, este tema en realidad es un tema a veces un tanto controversial, así como los que nos gustan, ¿no? Como los que nos gustan en realidad tocar en este podcast, temas pues bastante que nos sacan de nuestras casillas, ¿no? Que nos sacan de nuestra zona de confort, que realmente nos explotan la cabeza respecto a lo que ya creíamos, ¿no? Respecto a lo que considerábamos o lo que pretendíamos relacionado con la salud. Y en este caso, pues vamos a hablar justamente de este tema tan interesante que es cómo es que nos damos cuenta si realmente el cuerpo nos envía esas señales o las enfermedades llegan de rápido, de un momento a otro, y pues no nos dimos cuenta, ¿no? Pero en realidad no nos daremos cuenta. ¿O será que nos hicimos los locos un ratito antes de que llegara esta enfermedad? ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar con este tema buenísimo. Muchas gracias a todos y todas las que ya están conectados por acá. Me da muchísimo gusto que ya anden por acá saludando. Gracias por todos los comentarios que están colocando tanto en Facebook como en YouTube. Les mando un fuerte abrazo. Ahorita les voy saludando, pero mientras quiero que iniciemos con este tema, con una definición que es bastante importante para que podamos comprender de qué va este tema. Y vamos a hablar acerca del síntoma. ¿Qué es un síntoma? Seguramente para muchas de ustedes esta palabra es algo conocido, ¿no? Y en realidad me podrían decir cosas así como de, pues un síntoma es pues la manifestación de una enfermedad, ¿no? O es cómo se manifiesta la enfermedad en el cuerpo, ¿sí? Es más, váyanme poniendo por ahí en los comentarios para ti, ¿qué es un síntoma? ¿Sí? Antes de escuchar este episodio, para ti, ¿qué es un síntoma? Y si no, velo analizando, ve pensando qué es eso que traes en relación a lo que pudiera ser un síntoma. Porque el día de hoy te voy a compartir una definición diferente
acerca de esto. Fíjate que desde la homeopatía, bueno, primero quiero compartírtelo desde la alopatía, ¿sí? Desde la alopatía, ya sabemos, desde esta medicina, ¿no? La medicina tradicional, convencional, la que todos conocemos. Un síntoma, pues es simplemente esa manifestación física de la enfermedad, ¿no? Es lo que te está pasando físicamente y cómo nos podemos dar cuenta que en realidad se está manifestando una enfermedad en tu cuerpo. Y entonces, la alopatía nos divide el síntoma de lo que del signo. Un signo nos dice que también es una forma en la que se puede manifestar esta enfermedad, pero es medible, ¿sí? Tú puedes ver a través de ciertas escalas, a través de ciertas mediciones, qué es lo que está ocurriendo en el paciente. Por ejemplo, una fiebre, ¿no? La puedes medir, puedes saber cuántos grados de temperatura hay. Por ejemplo, el peso, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, por ejemplo, la presión arterial. Todos estos corresponden a esos signos, ¿sí? Los síntomas en la alopatía, pues en realidad será esa manifestación, pues un tanto subjetiva que nos dice el paciente, ¿no? Es que tengo dolor, pues no tengo forma de poder revisar cuánto te duele, a menos que te pregunte, ¿no? Pero en realidad, pues el dolor 8 no es el mismo el que me da a mí, al que te puede dar a ti, ¿no? Puedes tú sentir más intenso ese dolor 8 porque el umbral del dolor, pues lo tenemos de manera distinta. Así que entonces, pues estos síntomas en realidad son pues simples manifestaciones que el paciente nos está dando. Oye, es que tengo mucha comezón. Pues sí, pero no hay forma en la que pueda darme cuenta qué tanta comezón tienes o qué tanto, en qué zonas tienes la comezón, ¿no? Entonces, en realidad esta es como una mirada física de lo que es un síntoma, ¿sí? Pero yo quiero que voltemos a ver otra perspectiva de lo que podría ser este síntoma. Y desde la homeopatía, desde esta mirada en la que nosotros vemos al cuerpo como un ser integral, en el que no solamente está el cuerpo físico, sino que comprende nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, ¿sí? Incluso comprende todo el cuerpo familiar, ¿no? Todo el árbol genealógico que volteamos a ver de pronto en la homeopatía. Pero un síntoma en realidad, en homeopatía, desde esta mirada, desde esa perspectiva, es una manifestación que nos está diciendo en el cuerpo físico que algo ya se desequilibró y que el cuerpo está haciendo todo lo posible por volverlo a equilibrar. Es una forma en la que el cuerpo te está diciendo, ¿sabes qué? En este momento no me interrumpas, estoy tratando de arreglar este relajito, así que todos mis esfuerzos están enfocados a arreglar este relajito, ¿sí? Entonces, el síntoma en realidad, visto desde esta perspectiva, no es más que nuestro aliado para que nos diga lo que no está funcionando adecuadamente y que dentro de nosotros están habiendo una serie de actividades, una serie de acciones que nos están llevando a recomponer todo eso que podría estar descomponiéndose, ¿sí? Vamos a poner los ejemplos para que se vaya entendiendo un poquito más esto. Cuando tú tienes una alergia, pues es simplemente una manifestación de que tu cuerpo detectó cierta sustancia como algo que le hace daño, aunque probablemente para el resto de la población no le haga daño. Por ejemplo, una alergia al polvo. Una alergia al polvo, tu cuerpo detectó que ese polvo le hace daño. Por lo tanto, cada que esté en contacto con ese polvo, lo que va a suceder es activar todos sus mecanismos de defensa para que todo pueda combatir en contra de ese polvo. Y entonces empieza a activarse, por ejemplo, el escurrimiento nasal, empiezan a activarse los estornudos, empieza a activarse la tos, que esta sería en realidad una forma en la que el cuerpo tiene de decir, esto está entrando, esta sustancia está entrando y yo me tengo que defender de esto porque me puede estar haciendo daño. Entonces, ¿cuál es la forma en la que me puedo defender para que ese polvo no ingrese a mi cuerpo? Para que ese polvo no llegue a hacerme más daño, pues a través de esa secreción, ¿no? Para que el polvo se pegue en el moco y con eso salga todo este polvo que haya podido entrar, pero también con los estornudos para que de manera fuerte, veloz salga ese polvo y la tos.
también a manera de expulsar, ¿sí? Entonces, fíjate bien cómo en realidad el síntoma es ese mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para poder eliminar aquello que considera dañino para él, sea real o no sea real. Por ejemplo, una sustancia química, pues verdaderamente nos hace daño, ¿no? El thinner, por ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando estoy expuesto cuando están pintando así con thinner, pues lo que sucede es que después de estar mucho tiempo oliéndolo, empieza justamente el escurrimiento y empieza justamente el estornudo, a manera de que mi cuerpo me está diciendo, esto que está aquí en el aire no nos está haciendo bien. Entonces necesito generar un mecanismo de defensa para que empieces a expulsar eso y no llegue a la profundidad, no nos haga tanto daño. Así que entonces, el síntoma en homeopatía, el síntoma visto desde esta perspectiva, será el aliado que tiene nuestro cuerpo para que pueda combatir todo lo que le está haciendo daño. Porque en realidad nuestro cuerpo tiene la capacidad de cuidarse de todo, de sustancias químicas, de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos, de cualquier sustancia que pudiera hacerle daño a nuestro organismo. Y tiene muchos mecanismos de defensa. Lo que pasa es que nadie nos enseñó a ver los síntomas como estos aliados, ¿verdad? Nadie nos enseñó a que el cuerpo tiene esa capacidad de poderse equilibrar, que si te está saliendo el moco es porque algo quiere sacar tu cuerpo, que si estás tosiendo es porque algo quiere sacar y vamos a cambiar de síntoma. Que si tienes diarrea es porque tu cuerpo quiere expulsar eso que le está haciendo daño. Que si tienes vómito es porque tu cuerpo entró algo al estómago y antes de que pase a los intestinos quiere sacarlo de ahí. Por lo tanto, entonces llega esa sensación de vómito. Pero ¿qué es lo que nos enseñaron? A ver estos síntomas como enemigos, ¿verdad? ¿Y a qué estamos acostumbrados? A que si llega un síntoma, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Taparlo. ¿Qué es? Quitarlo. Es suprimirlo, ¿sí? Pero fíjate cómo no lo hacemos desde esta mirada. No lo hacemos realmente conscientes porque en realidad nadie nos enseñó cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Simplemente nos dijeron, si tienes este síntoma, la forma en la que vamos a curar eso es tomándote una pastilla. Lo que sí han hecho es que nos han mostrado un buen de herramientas, un buen de medicamento que te dicen, mira, de esta forma tapas este síntoma, de esta forma trabajas este síntoma. Si tienes escurrimiento, tómate esto. Si tienes tos, tómate el otro. Si tienes bla, 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 bla. Y entonces estamos plagados con la información de medicamentos para ir en contra de esos síntomas. Y todo esto va justamente para que hagamos conciencia de que esos síntomas, cuando nosotros los tapamos, nos podrían detonar algo más grande. Porque fíjate bien, desde el episodio 2 ya estábamos hablando de estos síntomas y ya te mencionaba un poco acerca de lo que te podría decir un síntoma si es que hablara, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía? Si el síntoma hablara, te decía, ven, tenemos que hablar, haz una pausa en tu vida, porque lo que necesitamos hacer es revisar qué está sucediendo para poder equilibrar este organismo, para poder equilibrar este cuerpo. Y nosotros lo que estamos acostumbrados a hacer es a decirle, no te quiero escuchar, no quiero que me digas lo que está sucediendo, porque te decía, ¿no? Desde ese episodio, porque no me puedo dar el lujo de enfermarme. Entonces, pues lo que hago es me tomo una pastilla para que se quite ese síntoma. Y lo que yo digo es, pues ya estoy curado, ¿no? Porque ya no tengo ese síntoma. Lo que no sabemos y lo que no comprendemos es que solamente estamos en algunas ocasiones, en la mayoría de ellas, tapando ese síntoma. Y el cuerpo lo que va a hacer es quererlo manifestar de otra forma, quererlo manifestar a grados más profundos, de tal forma que verdaderamente hagas esa pausa en tu vida y diga, está bien, te voy a escuchar. Y si no lo hiciste con un escurrimiento, si no lo hiciste con una tos, te va a enfermar de otras situaciones, ¿no? Va a ir más profundo, va a ir interiorizando, hasta que llega un punto en el que el cuerpo ya no puede más. Así que este episodio de lo que va es precisamente de eso, que aprendamos
a escuchar a esos síntomas. Fíjate, en el libro La enfermedad como camino, que seguramente muchas de ustedes lo han leído, y si no te lo recomiendo, la verdad es que es un excelente libro que te va a ayudar precisamente a entender estos síntomas, nos hace una analogía bien interesante que te la voy a contar en este momento. Nos dice, oye, ¿qué pasaría si tú vas manejando en tu carro, muy feliz en la carretera, y de pronto en el tablero de tu carro aparece un foquito, ¿no? De esos foquitos indicadores. Lo que tienes que hacer, lo que tendríamos que hacer en realidad, pues es detener el auto, revisar qué está pasando, si es necesario llevarlo al mecánico para que el mecánico revise a profundidad lo que está pasando y entonces cuando lo encuentre, lo arregla y el carro, y el foquito, perdón, se apaga solito, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, si la hacemos la analogía con nuestro cuerpo, ese foquito sería el síntoma que nos está manifestando que algo no está bien. Lo que pasa, fíjate qué tonto suena lo que te voy a decir, ¿eh? ¿Qué pasaría si yo te dijera, voy contigo en la carretera, me dices, oye, ¿sabes qué? Se me prendió este foquito en el tablero, ¿qué crees que sea? Y yo, a ver, espérame, no sé qué puede hacer, pero, ¿no? Lo fundo, lo quito, se apaga esa lucecita y te digo, ya está, ya apagué el foquito, ¿no? Vámonos, vamos a seguir, muy felices. ¿Qué va a pasar más adelante? Pues obviamente que el carro va a empezar a descomponerse o va a descomponerse más. Y si en algún momento era una alerta que te estaba diciendo, oye, para que revisemos y no se haga un daño más profundo, pues tú continúas con eso, pues incluso el carro puede llegar a desvielarse, ¿no? Puede llegar incluso a necesitar un motor nuevo. Suena muy tonto lo que te estoy contando, ¿no? Pero si hacemos la analogía con nuestro cuerpo, es exactamente lo que estamos haciendo. Ese síntoma es ese foquito del carro que nos indica que algo no está mal, perdón, que algo está mal. Así que entonces la señal sería, haz una pausa en tu vida, espera, para que después vayas a revisar qué está pasando, vayas con un especialista, porque a veces nosotros mismos, nosotros solitos, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y posteriormente, ahora sí, ya encontrado el origen, pues vamos a curarlo desde ahí para que ese síntoma se quite solito. Y muchos de estos síntomas se manifiestan en la piel. La piel es como nuestro tablero, como ese tablero del carro, en donde de pronto tenemos un síntoma en la piel y decimos, ay, me salió una manchita, quién sabe qué sea. Yo creo que voy a ir con el dermatólogo. Y entonces el dermatólogo lo que hace es darme una pomada, nada más para quitar esa manchita, y yo pienso que ya estoy curado, curada porque se me quitó esa manchita. ¿Qué pasa con las verrugas? Te sale una verruga, que sería ese foquito rojo que se está manifestando en tu carro, y lo que tú quieres hacer es arrancar esa verruga. Entonces, así de ilógico, como sonó el ejemplo del carro, así de ilógico es que ese síntoma, que sería la luz de nuestro tablero, lo queramos fundir nada más. Necesito hacer esa parada, investigar a lo profundo, entender qué está sucediendo en mi vida, qué se está desequilibrando, para entonces curar, sanar desde esa raíz y entonces sí, el síntoma se irá solito. Porque el síntoma no es el enemigo, el síntoma es el foquito que nos está prendiendo, avisándonos que algo no está bien, que algo no está equilibrado dentro de nosotros. Y fíjate, muchas veces no tenemos que voltear a ver el cuerpo físico. El cuerpo físico, esta materia, es solamente la expresión de lo que está pasando en otros planos, la expresión de lo que está pasando en tu plano mental, en tus pensamientos, en tu mente, en tus emociones. Todo eso que estás viviendo allá adentro y que no podemos cuantificar, que no podemos medir, incluso a veces no puedes y no sabes expresar, es lo que empieza a enfermarnos, es lo que empieza a deteriorarnos. Entonces, la invitación desde esta parada es que pares el carro, que pares tu vida y que vayas con el mecánico, que vayas con un especialista que te ayude a identificar en dónde está ese origen de lo que está sucediendo en tu vida.
A veces lo podemos identificar solos, ¿sí? De pronto ya tenemos cierta experiencia, ya tenemos cierto conocimiento y podemos identificarlo solos rápido, lo trabajamos y ya se quita. Pero a veces es complicado, sobre todo cuando no estamos acostumbrados a ver nuestra salud y los síntomas desde esta parada, desde esta perspectiva. De aquí entonces que la primera invitación que yo te hago en este episodio es quítate esa idea de que el síntoma es tu enemigo. El síntoma simplemente es esa luz en el tablero que necesita atención, necesita que le digas qué está pasando, ¿sí? De aquí entonces que viene el proceso de curación en homeopatía, en donde de pronto lo último que se nos quita es el síntoma físico. ¿Qué pasa cuando estás arreglando el carro? Cuando estás arreglando el carro, puedes estar moviendo un montón de partes, puedes cambiar otras partes, pero si no se encuentra realmente esa parte que está dañada, entonces el foquito no se apaga. En homeopatía sucede lo mismo, ¿no? O en la salud en general. O sea, yo te lo digo desde la homeopatía porque la homeopatía tiene esta mirada de curación, pero en realidad es el proceso natural de curación del humano, ¿sí? El que deberíamos de conocer todos. Entonces, primero necesito ir trabajando, revisando emociones, revisando pensamientos, revisando rasgos de mi personalidad y lo último que se va a apagar es ese foquito. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Vamos al médico porque estamos acostumbrados a que lo primero que tengo que hacer es quitar ese foquito, quitar ese síntoma. Y si no me quitaron ese síntoma en 1 o 2 días, entonces digo, ay, ese médico no sirve, ese doctor es bien malo, ni vayan allá. Pues yo fui por un dolor y resulta que no me quitó el dolor, ¿no? Oye, pero entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta que realmente estoy teniendo resultados en la homeopatía? A través de la comunicación. Por eso es que tu homeópata, en mi caso, siempre les digo a los pacientes, por favor, manténme informado de qué está sucediendo, qué evolución estás teniendo en todos los ámbitos de tu vida, todo lo que vimos en la consulta. Porque en la consulta revisamos tu parte emocional, tus pensamientos, tus creencias, tus rasgos de personalidad. Y entonces, muchas veces lo primero en lo que estamos viendo resultados es en la parte mental. Me empiezo a sentir con más energía, me empiezo a sentir más despejado, me empiezo a sentir más enfocado y eso es una excelente señal. Y ya después de cierto tiempo, de acuerdo a la evolución que hayas tenido ya con la enfermedad, los síntomas físicos irán desapareciendo. Así que entonces la segunda invitación que yo te hago desde esta parada es cambia la mirada que tenemos del proceso de curación, en donde el síntoma no es el enemigo a atacar. En realidad hay que equilibrar muchas otras cosas antes de que se quite ese síntoma. Incluso tú tendrías que tomar decisiones importantes en tu vida a veces antes de que se quite ese síntoma. Y voy a usar un ejemplo para que lo podamos comprender un poquito mejor, ¿sí? Fíjate bien, tuve una paciente, que no voy a decirte nombres, pero la verdad es que su caso es impresionante y es digno de poner sobre la mesa en en este episodio. Una paciente que vino a consulta y recuerdo que venía con bruxismo, o sea, la mandíbula se le trababa. Fíjate cómo incluso en la consulta la paciente hablaba así, ¿no? O sea, ya era a tal grado que ya no podía abrir la boca, ¿no? O sea, ya era una cosa que ya traía la mandíbula trabada, ¿sí? Entonces en la consulta yo la veía así, que era el primer síntoma a simple vista, hasta que ella ya me dijo, ay, pues fíjate que la mandíbula la traigo trabada, bla, bla, bla. Ok, a eso se le denomina bruxismo, ¿no? Y traía otra serie de eventos, complicaciones, que muchas de ellas tenían que ver con estrés, con sobrecarga, con un montón de cuestiones que traía por ahí. Entonces resulta que indagando, ya después de que me contara todos sus achaques físicos, me empieza a contar y me dice, no, pues es que la verdad es que ahorita estoy desesperada porque estoy cargando al marido, la verdad es que el marido me ha puesto el cuerno y yo, oye, pero ¿por qué no lo has dejado? Pues es que es mi cruz, ¿no? O sea, lo que decían las abuelitas, ¿no? En aquel entonces, la educación que se tenía en años anteriores. Y me decía, es que es mi cruz. Y como mi cruz, pues tengo que estar con él. Pues me casé y lo elegí para la vida, entonces no me puedo divorciar, ¿no? O sea, si es mujeriego, si toma, si haga lo que haga es mi marido y lo tengo que respetar como tal.
Y yo, ok. Y además, pues le tengo que ayudar a mi hija, porque pues es mi hija, y le tengo que ayudar a la vecina, y le tengo que ayudar a bla, 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 ¿no? Y entonces estaba cargando un montón de gente. Yo dije, ok, bien. Entonces, fíjate, los síntomas físicos los dejo guardaditos, ¿no? En una cajita, y en la consulta me voy más allá, a explorar todo su entorno. ¿Qué pudiera estarle enfermando a esta paciente? Más bien, ¿qué pudiera estarle manifestando esos síntomas? Resulta que termina la consulta, nos vamos con tratamiento, ¿no? Le digo, mira, este es el tratamiento, vas a seguirlo así, bla, 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 bla. Y llega un mes, ¿no? A esta paciente la cito al mes. Y al mes, oh sorpresa, a primera vista, ya no traía ese bruxismo, ya podía abrir la boca, ¿sí? Ya no estaba trabada. Para quienes están escuchando nada más el episodio y no están viendo, bueno, estoy apretando los dientes, ¿no? Esa es la manifestación del bruxismo. Entonces llega esta paciente en la siguiente consulta y me dice, pues mira, ¿no? O sea, ya no tengo esta tensión en la mandíbula, en primer lugar. Y en segundo lugar me dice, estoy fascinada, estoy muy feliz por el resultado que he tenido el medicamento. No entiendo qué me diste, pero ha cambiado mucho mi vida. Y yo así, a ver, cuéntamelo todo, ¿no? Me dice, en primer lugar, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Pues que pude dejar al marido, lo corrí de la casa. Y yo, ¿cómo? Sí, pues es que ya me hartó. O sea, ya vi que tenía que poner un límite y entonces dije, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, ya tantos años que estoy aquí como tú, bla, 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 ¿no? Y pues vete, o sea, ya no puedes seguir abusando de mí. Y dije, wow, qué gran decisión, ¿no? Y me sigue contando y me dice, no, y también ya le dije a mi hija que ya no abuse de mí porque me ha cargado mucho la mano y yo ya estoy grande, ya no puedo, bla, 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 bla. Y yo, ok. No, y también mandé a volar a no sé quién y al vecino y bla, 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 porque ya les dije que son unos abusivos y que todo este tiempo estuvieron abusando de mí. Dije, wow, eso es lo que verdaderamente se espera de un proceso de sanación en homeopatía. Esas cosas que no te explicas cómo suceden, pero empiezas a tomar decisiones. Entonces, quizá sus otros síntomas físicos, recuerdo que traía rigidez en las articulaciones, traía otros síntomas. Esos todavía no desaparecían, pero lo primero que me dijo al mes fue, me siento liberada, me siento increíble, me siento otra persona. Pues ya el proceso de curación viene solito, ¿no? Ya eso que la estaba enfermando, esa carga que tenía emocional, todas esas cargas físicas con las que estaba sobre ella, pues se liberó. Obviamente, al liberar eso, su foquito se iba a apagar. Y uno de los foquitos ya se había apagado, que era el bruxismo. Entonces, esa parte ya estaba sanada. Entonces, esto es lo que yo quisiera que te quedaras en este episodio a lo que verdaderamente es un proceso curativo. Porque fíjate, desde la medicina tradicional, lo que estamos acostumbrados, en realidad, pues es pues quítame el dolor, ¿no? Quítame esa tensión, quítame el síntoma. Pero no estamos acostumbrados a voltear a ver la loca de la cabeza, de la casa, como le decimos a la cabeza, y voltear a ver qué está pasando allá, que me está bajando al cuerpo físico y me está enfermando. ¿Sí? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo vamos hasta aquí? Voy a hacer una pausa para antes de continuar. Voy a leer los comentarios que por aquí ya están. Muchas gracias. Voy. Es que traigo un buen por acá. Muchas gracias a el Cid. Saludos, buenas tardes hasta Ciudad de México. Saludos también para Shukorm. Saludos, bienvenida. También Marta Padilla, bienvenida, muchas gracias. Dora, buenas tardes. Cuquita, también, bienvenida. Vero, también, muchas gracias. Sergio, también, gracias por estar acá. Rosa María también me manda saluditos. Vero, Maricel, Ángeles. Muy bien, Ricardo Villarreal, saludos hasta Monterrey también. Muchas gracias, bienvenido Estela. Dice, siempre es un gusto aprender lo que tienes que enseñarnos. Araceli Pradera, bienvenida, gracias por estar acá. Everardo dice, buenas tardes, saludos desde San José, atento a la clase. Muchas gracias. Oigan, pues gracias a quienes están conectadas por acá.
Creo que ahorita todavía tenemos saludos nada más. Parece que no hay dudas, parece que todo va quedando clarísimo. Eso espero. En realidad, espero que vayamos revisando, que vaya quedando la información, pues un tanto, pues vayamos haciendo conciencia, ¿no? De lo que estamos revisando el día de hoy. Bien, vamos a continuar entonces, hablando del síntoma, ¿sí? Ya hablábamos un poquito de lo que es el síntoma, ya hablamos un poquito de lo que es el proceso de curación, ¿no? Desde dónde tendría que venir este proceso de curación, iniciando desde cuestiones más sutiles como lo es la mente, como son las cuestiones psicológicas, las emociones no trabajadas, no sanadas, reprimidas, no expresadas, que eso es lo que verdaderamente nos enferma, ¿sí? Así que fíjate, quiero que hablemos ahorita desde una parada de cómo se hace o cómo sería la evolución de la enfermedad. Porque sí, una enfermedad no aparece de la noche a la mañana. Siempre hay síntomas, siempre se prenden alertas, siempre se prenden estos foquitos rojos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escucharlos. No estamos acostumbrados a ponerles atención. Por eso es que en muchas ocasiones lo que he escuchado es que me dicen, pues es que de la noche a la mañana me diagnosticaron, de la noche a la mañana me salió un cáncer, de la noche a la mañana me dio diabetes. No es de la noche a la mañana. Ya llevó todo un proceso de evolución la enfermedad. Lo que pasa es que no le hicimos caso a esos foquitos y nos la pasamos fundiéndolos. No profundizamos en ellos, porque así nos enseñaron, ¿eh? O sea, no quiero que con esto te sientas culpable, ¿no? Porque de pronto podría haber personas que por ahí digan, ay, ¿cómo es que pude hacer esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo supe antes? No, no, no te sientas culpable. En realidad es porque no tenemos el conocimiento. Pero si estás aquí, es porque verdaderamente necesitas a partir de hoy hacerte consciente de eso. Yo siempre les digo, no hay casualidades y la información siempre llega cuando estamos listos para escucharlo. Dicen por ahí, el alumno, ¿cómo? El maestro llega cuando el alumno está listo. Entonces, no es casualidad que tú estés aquí conectado, conectada, así como no es casualidad que se hayan ido ya personas y ya no vayan a escuchar esto, o personas que escucharon la primera parte y están llegando hasta este momento, ¿sí? Así que fíjate bien, desde la homeopatía voy a citar a un autor que es un homeópata, no es el creador de la homeopatía, pero sí nos deja una parte muy importante de la homeopatía, que es León Vanier. León Vanier es uno de los autores principales en la homeopatía, ¿sí? Y León Vanier, una de las cuestiones que me gusta de la filosofía que él tiene es la forma en cómo ve el proceso de enfermedad o cómo ve a los enfermos. Y nos divide el tiempo de enfermedad en 3 pasos, ¿sí? En 3 pasos en donde la homeopatía entraría principalmente en el paso 1 y en el paso 2. En el paso 3 ya tendríamos un tanto limitante, ¿sí? Así que pon muy bien atención a lo que te voy a compartir a continuación, porque esto podría responder la pregunta a ¿hasta dónde llega la homeopatía? ¿Cuál sería la limitante de la homeopatía? ¿Sí? Primera etapa. Fíjate, lo que nos dice Vanier es que en esta primera etapa, en realidad, la frase que podríamos tener o la frase que podría caracterizar a esta etapa es algo no anda bien, ¿sí? Algo está fallando, algo está por ahí raro en mi cuerpo. Y quiero que te vayas a ese momento, por ejemplo, cuando tienes gripa, ¿sí? Cuando empieza esta primera etapa, no sabes todavía qué sucede en tu cuerpo. Lo único que sí es que algo anda mal, ¿no? O sea, sabes como, sabes, me siento raro, siento mi cuerpo extraño, me siento un tanto cansado, como que no tengo ganas, algo está mal, pero no sé qué. Y todavía no sé cuál
es la enfermedad, todavía no se manifiestan otros síntomas, simplemente sé que algo anda mal. ¿Por qué? Porque conozco mi cuerpo, porque sé cómo se manifiesta, ¿sí? Y entonces empiezas a tener ciertas molestias leves, ciertas molestias vagas, ¿no? Te sientes raro, te sientes cansado, empiezas a dormir mal, tienes cambios de humor, tienes pequeñas molestias digestivas, tus heces empiezan a cambiar, algunos dolorcillos, ¿no? Por ahí en las articulaciones o algún dolor esporádico, ¿no? Que de pronto es como, ay, me dio un piquetito, ¿no? Y ya, pasó y ya no le hacemos caso. Aquí, en realidad, si lo vemos desde la medicina alópata, tú vas al médico alópata y le dices, oye, es que ¿sabes qué? Pues no sé qué me pasa, me siento raro, como que me da un dolorcito, pero como que luego se me quita, pero como que siento cansado, como que no duermo bien, como que algo está raro, ¿no? Pues, ¿qué te va a decir el médico alópata? Pues todo está bien, ¿no? Te hago estudios, pues está bien, ¿no? Te pregunto por síntomas, no hay síntomas claros, pues entonces estás bien, ¿no? Anda, ve, anda y ve, ¿no? Y en el seguro aquí en México, pues nos mandan un paracetamol, ¿no? Y ya te dicen, anda, anda, ya. Seguramente con este paracetamol se te quita. Y ya, quitamos, tapamos ese foquito que se empezaba a encender. Ahora, en homeopatía, cuando esto empieza a suceder, sería un excelente momento para poderte decir, cuéntame más. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Qué cambios has visto? ¿Qué transformaciones ha habido en tu vida? ¿Cómo sientes ese dolorcito? ¿Cómo lo sentiste aunque haya sido esporádico? ¿Cómo se modificó tu sueño? ¿Sí? ¿Cómo se modificó tu humor? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el coraje? ¿Hacia la tristeza? ¿Hacia la ira? ¿Hacia dónde se fue? Y desde esta parada, en homeopatía no te vamos a mandar un medicamento nada más para quitar ese dolorcito. En homeopatía vamos a mandar un medicamento para volver a estabilizar el cuerpo porque sabemos que algo se está desequilibrando, que son las primeras manifestaciones de una enfermedad. Así que este sería el momento preciso para que podamos decidir empezar con un tratamiento. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Nadie nunca nos enseñó a escuchar el cuerpo. Y andamos tan apurados, andamos tan acelerados, andamos tan en nuestro día a día, que de pronto, ay, me dio un piquetito, ah, sí, sigo, 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 ay, me dio un dolor, ah, sí, sigo, 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 ay, como que me mareé, no importa, sigo, sigo, sigo. Y sí, me doy cuenta de ese síntoma, pero no le doy la importancia. Ay, fue pasajero, no pasa nada. Continúa mi vida. Hasta que el cuerpo te dice, no me escuchaste en estas primeras llamadas de atención. Yo te estuve encendiendo ese foquito para que empezaras a darte cuenta que algo estaba sucediendo. Así que si no me haces caso ahora, voy a tener que mandarte una luz más fuerte a ver si me haces caso. Y entonces viene lo que Vanier denomina la segunda etapa de la enfermedad. En esta segunda etapa de la enfermedad ya aparecen síntomas claros, pero no hay daños, ¿no? Aquí habría como una etapa de desequilibrio, ¿no? Como que los órganos están funcionando de manera desequilibrada. Y si nos vamos a la parte de la gripa, por ejemplo, en la gripa ya tenemos estos síntomas bien definidos. Ya hay un escurrimiento, ya hay una secreción, ya hay un dolor de garganta, ya hay una irritación, ya hay una inflamación, ¿sí? O sea, está desequilibrado la función natural de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es la segunda manera en la que tiene el cuerpo para decirte, mira, no me hiciste caso en esa primera etapa, entonces te voy a mandar una luz un poco más fuerte. Vamos a ver si con esa inflamación, vamos a ver si con ese enrojecimiento, con ese escurrimiento, con ese lagrimeo, no me haces caso, ¿no? Y entonces, en esta segunda etapa, pues si fuéramos al médico alópata, pues ya hay síntomas, ¿no? Entonces, el médico alópata lo que te diría es, ok, te voy a dar todos estos medicamentos para, para tapar estos síntomas, ¿no? O sea, visto desde una mirada homeopática, es como para suprimir el síntoma,
para quitarte el escurrimiento, para quitarte la diarrea, para quitarte el vómito, ¿no? Si nos volteamos a ver hacia allá, por eso están los anti, ¿no? El antidiarreico, ¿sí? O sea, anti es quita el síntoma, ¿bien? Entonces, pues aquí ya tanto la alopatía como la homeopatía, pues tenemos que voltear a ver al paciente, revisar los síntomas y entonces darle tratamiento en homeopatía basado en todos esos síntomas que está manifestando el paciente. Pero también necesito saber cómo inició, cuál fue el principio de toda esta enfermedad en mi paciente. ¿Para qué? Para conocer también cuál fue esta evolución. En el caso de la alopatía, probablemente te mandan a hacer estudios, los estudios salen normales, ¿no? O algunos rangos movidos, porque no hay un daño profundo. El daño en realidad es como una desviación de los órganos, es un mal funcionamiento nada más. Que si yo lo equilibro, que si yo hago ciertas cuestiones, se vuelve a equilibrar, ¿no? Y aquí estaríamos hablando de esas enfermedades agudas, esas enfermedades que llegan en cierto momento, pero se tienen que ir en algún momento. Nada más llegaron para mostrarte algo, ¿sí? Luego viene, fíjate bien, va evolucionando, ¿no? La primera etapa, esos síntomas que no están claros, ¿no? Es eso, algo raro está pasando en mí, si no lo escucho, se convierte en la segunda etapa, en donde ya vienen síntomas bien claros, bien definidos, bien establecidos. Y si aún así yo no le hago caso, entonces podría irse hacia una lesión o hacia un daño ya en un órgano. Y entonces aquí es donde vienen estas enfermedades destructivas, donde ya no funciona correctamente el páncreas, donde ya no funciona correctamente el hígado, donde ya no funciona correctamente el riñón, donde ya no funciona correctamente el pulmón. Y esta sería la última etapa de la enfermedad, o sería la parte más avanzada, en donde ya pues hay un daño irreversible, ¿sí? Así que entonces, aquí la alopatía mete todos sus esfuerzos, ¿sí? Aquí sí la alopatía es de, o te hago cirugía, te mando tratamientos, te mando quimioterapias, te mando un montón de cosas, ¿no? Y está súper especializado en este tipo de enfermedades. Pero ¿por qué llegamos hasta esa enfermedad? Porque no nos hicimos conscientes de las primeras 2 etapas de la enfermedad. Así que entonces podríamos revisar con esto que la alopatía en realidad es una herramienta de medicina correctiva y la homeopatía podría ser una herramienta preventiva, en donde desde los primeros síntomas empezamos a dar un tratamiento homeopático y detuvimos el avance de esa enfermedad. Por eso es que lo más importante que yo quiero que comprendamos con este episodio, y si estás sano, sana en este momento, por favor, tenlo muy presente en tu vida porque esto te puede salvar de muchas cosas. Hazle caso a tu cuerpo, escúchalo, escucha esos síntomas y haz una parada en tu vida para ver qué te quiere decir ese síntoma, para que no avancemos a lo profundo cuando ya no haya mucho que hacer. Porque fíjate bien, aquí está una de las limitantes de la homeopatía. En la tercera etapa, cuando ya hay un daño orgánico, cuando el órgano ya se está muriendo, cuando el órgano ya está con un daño tan grande que ya no puede funcionar igual, la homeopatía ya no puede hacer mucho por ti. ¿Qué puede hacer la homeopatía? Puede generarte una mejora momentánea, puede generarte que no avance la enfermedad, que no se siga dañando el órgano, pero ese daño que ya está en tu cuerpo, difícilmente lo podremos revertir con homeopatía. Sí lo podremos detener, sí podremos darte una mejor calidad de vida, pero difícilmente podríamos revertirlo. Y aquí es en donde, desde el episodio pasado te decía, la alopatía no está peleada con la homeopatía. Entonces, en conjunto, tanto la alopatía como la homeopatía haremos un trabajo para este tipo de pacientes. ¿Te acuerdas que yo te he dicho desde el episodio 1, en donde mi forma de ver la salud o el proceso de curación sería, en primer lugar, voltear a ver a la homeopatía
pero si ya no puede hacer la homeopatía nada por mí, volteo a ver a la alopatía, aquí lo podemos entender un poco mejor. En donde, si en la primera etapa y en la segunda etapa estoy, puedo ayudarme con un medicamento homeopático y por supuesto que voy a salir de ahí, por supuesto que voy a volver a equilibrar mi cuerpo. Pero si ya estoy en una tercera etapa, pues no quiero decir que sea demasiado tarde, pero sí ya hay muy poco trabajo por hacer con esos pacientes. O sea, ya no llevaríamos al paciente a la curación, que la curación en la homeopatía es restablecer todo el funcionamiento del organismo, incluso equilibrar la parte mental, la parte emocional. En estos pacientes que ya tienen una enfermedad más avanzada, podría ser más complicado que llevemos al paciente hacia esta curación. Y entonces aquí la homeopatía también será un proceso paliativo. Paliativo solamente es mejoro los síntomas momentáneamente mientras estés en tratamiento homeopático. De lo contrario, podría seguir con ese desequilibrio. ¿Qué tal, eh? ¿Ya lo habías pensado así? ¿Ya lo habías visto de esta manera? ¿Es la primera vez? ¿Cómo te cae esta información? Voy a hacer una segunda pausa para saludarles porque ya veo que por aquí hay varios comentarios interesantes, así que antes de que este episodio se termine, me gustaría que vayamos cerrando con estos comentarios. Me dice Yolanda Villalpando, ¿para las verrugas hay alguna solución? Sí, Yolanda, sí, pero necesitaríamos trabajarlo a profundidad, ¿sí? O sea, muy profundo para poder tener resultados y, por supuesto, una consulta y darte el medicamento adecuado. Pero claro que puede solucionarse. Dice el Cid, es cierto, todas las enfermedades tienen una base psicológica. Yo lo englobaría en tienen una cuestión mental, ¿no? Porque la mente nos habla de los pensamientos, la mente nos habla de las emociones, la mente nos habla de la personalidad, del carácter. Entonces, en la mente está el origen de todas las enfermedades, ¿no? Saludos, Inis Cane también dice, hay que hacer un abordaje holístico, correcto. Bolita dice una excelente explicación, muchas gracias. Dice Keila, el cuerpo siempre avisa, pero normalizamos nuestros males, correcto. Aprendemos a vivir con eso también, ¿no? A veces no es que no le haga caso porque llega y se va, a veces sí está ahí latente, a veces sí está ahí permanente, pero aprendemos a vivir con eso. Por eso es que en homeopatía, siempre que alguien nos dice normal, la pregunta que le tenemos que hacer es, ¿qué es normal para ti? Oye, ¿cómo son tus evacuaciones? Normales, normal. Ah, pues así como pastoso, ¿no? Pues no, eso no es normal. Es normal para ti porque ya aprendiste a vivir con eso. Pero lo normal no es que las evacuaciones sean así. ¿No? Y a veces ni siquiera somos conscientes, ¿eh? Me ha tocado también en consulta, gracias Keila por este punto importantísimo, me ha tocado en consulta también pacientes que de pronto vienen a la consulta, me dan toda su lista de síntomas y cuando llegan a una siguiente consulta dicen, por cierto, fíjate que traía un dolor en la cabeza que ya no me había hecho consciente que lo tenía y se me quitó. Me hice consciente cuando dije, ay, ya no lo tengo, ¿no? Entonces va a haber momentos en los que normalizamos de tal forma que ya no somos conscientes de que hay un desequilibrio ahí y ese desequilibrio sigue avanzando y sigue generando más complicaciones. Muchas gracias. Dice Lee Elizondo, buenas tardes, muy buena explicación de por qué primero se trata lo mental. Me complicaba entenderlo. ¡Ah, qué padre! Qué padre que hayas podido comprender este tema. Muchas gracias por tu comentario. Dice Dora, a mí en lo personal me da comezón en la espalda alta diario. Por la noche ese síntoma no le hago mucho caso, pero al estarlo escuchando mi cuerpo está hablando y no lo identifico. Claro, lo que pasa es que no le damos la importancia, ¿verdad? Entonces aquí la invitación, Dora, sería voltea a ver ese síntoma, voltea a ver qué quiere verte y trátalo de una vez. No lo dejes pasar para que no avance, porque la primera manifestación de la enfermedad muchas veces va a ser en el exterior, va a ser en la piel, ¿sí? Entonces, una comezón, una urticaria, granitos, manchitas, sarpullido, ronchas, todo eso podría ser una señal
de esa alerta, de ese foquito que nos está diciendo algo se está desequilibrando, algo se está descompensando. Por eso en homeopatía decimos que el dermatólogo es el peor enemigo para la salud, porque el dermatólogo lo que hace es fundir ese foco del tablero. ¿Sí? Dice Verónica, la diabetes por un susto. Según, ¿qué crees, Vero? Que en homeopatía sí tomamos ese origen por susto de la diabetes, ¿sabes? En homeopatía, en lenguaje homeopático se le llaman trastornos por. Y dentro del susto tenemos trastornos por susto. De hecho, hay medicamentos homeopáticos que trabajan la diabetes que fue a partir de un susto. Entonces, a veces también eso lo vemos como, estás loco, ¿no? ¿Cómo crees que por un susto, no? ¿Cómo crees que por ese coraje te enfermaste? No, pues sí. En homeopatía sí lo tenemos porque cada persona es distinta, porque cada persona enferma distinto, porque cada persona reacciona de diferente manera. Además, estos shocks, estos traumas, nos cambian la vida de tal forma que claro que se va a ver manifestado en nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Maite, saludos. Guadalupe dice, buenas tardes, hipertensión. ¿A quién saludas? ¿A la hipertensión? Dice Nenis, muy interesante tema, gracias por compartir. Gracias a ti, Nenis. Héctor, saludos, un gusto verte y escucharte. También saludos a ti, Inis. Dice, ¿puedo ver algún homeópata para el estrés y la ansiedad? Claro, totalmente, sí. Sí, súper sí. Claro que podemos ayudarte con el estrés y la ansiedad. Claro, solo necesitamos entender qué te genera, cómo lo sientes, cómo lo vives, desde qué perspectiva, ¿no? ¿Qué lo está detonando? ¿Qué lo está generando para que podamos seleccionar un medicamento adecuado para ti? Muy bien, dice Inis, ya que eso me detona la hipertensión. Correcto, sí, totalmente. Cambié mi estilo de vida y mi alimentación. Sí, pero muchas veces el cambio también tiene que estar en la mente, ¿sí? Y fíjense, muchas veces la hipertensión tiene que ver con personalidades un tanto con exceso de responsabilidades, un tanto controladoras, un tanto no quieren que se salgan las cosas de su lugar, no quieren que salga mal nada, todo lo están controlando, todo está sobre ello, ¿no? Pues claro, es un exceso de presión en tu vida, pero es no tanto por la alimentación, sino es por tu forma de ser, tu rasgo de personalidad que se formó desde que eras chiquito, chiquita. Eso no lo aprendiste en la etapa adulta, eso lo aprendiste desde que eras niño, desde que eras niña, ¿no? Pero hoy se está manifestando ya porque tu cuerpo está diciendo, ya no puedo con tanto estrés, ya no puedo con tanta presión. ¿Te das cuenta? Hipertensión, exceso de presión. ¿En dónde estoy con ese exceso de presión? ¿Sí? Muchas gracias. Lourdes Guadarrama, saludos, qué bueno que andas por acá. Liliana Palacios, muchas gracias. Dice Berardo, tengo una duda, ¿todo esto se puede trabajar solo con las sales de Schussler? No, estoy hablando de la homeopatía, Berardo. Las sales de Schussler son una pizquita de la homeopatía. La homeopatía es todo esto. Bueno, quienes están escuchando el audio, la homeopatía es una pelota y las sales de Schussler es un balín de esa pelota. ¿Sí? Y Ana María Baltasar, muchas gracias por estar aquí. Tarde pero segura, nunca es tarde para llegar. Dice, buenas tardes, gracias por compartir. Yo me he tratado con homeopatía y ahora me convenzo más que es lo indicado. Muchas gracias, gracias. Dice, ¿existen medicamentos en homeopatía para la hipertensión? Claro. Te lo voy a resumir bien fácil, Inis. En homeopatía tenemos medicamentos para todo. Y dice por ahí un gran homeópata, en homeopatía hay medicamentos hasta para quitarte lo feo. Ay, nada más para que te des un quemón. Dice Mago, hola, ¿qué recomiendas para el vértigo? Homeopatía. Dice Marcela, mente sana, cuerpo sano, sano pensamiento agradable, se van a reflejar en cuerpo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Dice Marcela, la homeopatía puede ayudar en prolapsos, sí, claro, totalmente puede ayudarnos. ¿De qué manera se puede detectar una enfermedad de origen por otros síntomas que se presentan? A ver, ¿de qué manera se puede detectar una enfermedad de origen por otros síntomas que se presentan? Ay, Liliana, no comprendo muy bien la pregunta. A ver si me la puedes formular diferente para ver si igual y yo ando desconectado. ¿De qué manera se pueden detectar una enfermedad de origen por otros síntomas que se presentan? No sé hacia dónde va, Liliana. Muy bien,
Pues oigan, muchas gracias. Gracias por los comentarios, gracias por las afirmaciones, gracias por las preguntas. Y en realidad te quiero compartir que en estos episodios pues no hago recomendaciones y jamás me vas a escuchar hacer recomendaciones ni en las clases, ni en los episodios de los podcasts, ni en los cursos. Nunca voy a dar una recomendación porque en homeopatía necesito individualizar. En homeopatía necesito conocerte para poderte dar el mejor tratamiento. Por ejemplo, ahorita me hablaban de hipertensión, me hablaban de vértigo, me hablaban de diabetes. Hay infinidad de medicamentos homeopáticos que nos ayudan para estos padecimientos. La diferencia va a ser cómo lo sientes tú, cómo lo vives tú, cómo se manifiesta en ti y cómo eres tú, que pudo haber detonado toda esa enfermedad, que pudo haber detonado todos esos síntomas. Por eso es que nunca me vas a escuchar que te recomiende un medicamento homeopático, porque desde mi punto de vista, desde mi forma de ver, no es ético y no es profesional. Siempre te voy a recomendar que vayas con tu homeópata de confianza. Y si tú quieres que sea yo tu homeópata de confianza, pues bienvenido, bienvenida, ¿verdad? ¿A quién le dan pan que llore? Muy bien, oigan, pues muchas gracias. Gracias a todos y todas por estar aquí en este episodio número 3 de Chocheando y Aprendiendo. Bien rápido, ya se nos fueron 3 episodios. Espero que de muchos. Así que gracias a todos y todas por acompañarme. Gracias por sus dudas, gracias por sus comentarios. Gracias por permitirme entrar a tu vida. Gracias por permitirme entrar a tu espacio, por permitirme apoyarte, guiarte con esta información. Espero, como siempre, que haya sido de tu agrado, que te haya ayudado en algo, que te haya caído algún 20 o que te haya abierto las posibilidades para ese proceso de curación que quieres llevar. Así que, moraleja del día de hoy, no tapes tus síntomas. Escucha a tu cuerpo desde la primera manifestación de ellos para que no tengas que lamentarte después, para que no puedas decir después porque nadie me lo dijo. Lo que pasa es que siempre te lo dice el cuerpo. Lo único que tenemos que hacer es aprender a escucharlo, aprender a no callarlo y aprender a solucionar aquello que me está enfermando desde el principio, antes de que ya no haya vuelta atrás, antes de que sea irreversible. Pues muchas gracias, mi nombre es Adrián Prado, fue un gusto el poder compartir contigo esta información. Recuerda que soy homeópata de profesión, pero chocheador de corazón. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde, aquí en un episodio más de Chocheando y Aprendiendo. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente día, tarde, noche y nos vemos muy pronto. Bendiciones para ti. Bye bye. Y así llegamos al final de otro episodio de Chocheando y Aprendiendo. Si te gustó, compártelo, porque la homeopatía se entiende mejor cuando la escuchamos entre amigos. Y si no te gustó, bueno, igual compártelo, que nunca falta quien necesite un chocho en su vida. Chochea, pero no te automediques.